Bueno, estimados colegas, vamos a reemprender un poco el seminario de la logia o hacia la lógica de lo real. Y como aquí en Barcelona pues tenemos algunos encuentros y algunos grupos de trabajo y estudios sobre el tema, pues uno va viendo donde hay más dificultad para las personas de poca formación lógica para entender un poco la obra lacaniana o el intento de hacer una lógica con la obra lacaniana. En el libro os indico que os podéis saltar la parte del capítulo 1 al 5, porque es lógica y algunos datos sobre el uso de Lacan de esa lógica. Pero es verdad que algunas cosas se necesitan saber. Entonces me he dado cuenta que hay un par de cosas que vale la pena saber y remarcar, para también no solamente entender la lógica del fantasma, sino entender la lógica del psicoanálisis, que tiene su tela, ¿no? Entonces, en principio, lo que hay que partir es de la subjetividad. Entonces, la subjetividad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no hay una realidad única, ni yoica, ni fantasmática, y evidentemente sexual, todavía menos. Pero nos vamos a mantener en el fantasma, la primera realidad psíquica de Lacan, igual al deseo, que es la idea de Wittgenstein. Lacan, al principio, el lógico que más utiliza es Peirce. Es la idea de primeridad, segundidad y terceridad de Peirce, que no es primero, segundo y tercero, o 1, 2 y 3, que no se debe confundir. Más la teoría del signo de Peirce, que es fundamental para Lacan, para utilizar el cerebral significante. Después pasa por Russell, el significante de la falta. Después pasa por Frege, para la función fálica. Pero siempre tiene en cuenta a Wittgenstein, al Tractatus. Y Wittgenstein nos ayuda en una cosa muy importante para el psicoanálisis, que Lacan supo leer muy bien, dándole la vuelta, como vamos a ver. Wittgenstein decía, de aquello de lo que no se puede hablar, o lo que no se puede decir, mejor no digamos nada. Lacan va a decir, justamente porque no se puede decir, hablamos. Es decir, no paramos de hablar. O dicho de otra manera, como veremos ya en el capítulo 7, porque no se puede escribir la relación sexual ni se le puede dar sentido, se va a escribir desde lo real continuamente, lo necesario, lo imposible, lo contingente, etc. No vamos a entrar ahí. Es decir, o sea, es todo lo contrario de callemos y silencio. Es no parar de. De ahí que el psicoanálisis, al final, un poco el trabajo del analista consiste en poder parar algo, ¿no? Vale. Entonces, en el capítulo 3 y algo en el 4, aparece un concepto que atraviesa un poco el libro y que es muy importante en lógica, que es la de diferentes maneras de presentar una lógica. ¿Qué es la diferencia entre sintáctica y semántica? Semántica es un multisentido, porque semántica, cuando se habla del sense, el sentido, quiere decir el sentido que toma una frase, una palabra, un significante, lo que sea. Mientras que cuando se habla de lógica, que en alemán es Bedeutung, en Frege, se traduce por significación al catalán y al francés, y al castellano se pasa por significación. Cuando en castellano, significación, habría que decir significación sentido y significación denotación. Porque significación en castellano tiene más el concepto del mecanismo de producción que lo que se ha significado. Por eso en castellano de las obras de Frege se traduce Bedeutung por referente, y no debe ser así, es denotación. Los ingleses jamás confunden la referencia con la denotación. La denotación es el objeto denotado, no el sentido, que sería el sense. ¿Vale? O sea, significación sentido, significación denotación. Incluso Lacan al final de su seminario dice, traduzco Bedeutung por denotación como puedo, porque no tiene otro término. ¿Vale? Y es la Bedeutung del Fado, también el escritor del año 60. Bien. Vale. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es lo que está encima de la barra del significante y otra cosa es lo que está debajo. Arriba, las articulaciones de arriba, que son horizontales, son sintácticas.
Y las articulaciones de abajo, que son verticales, es el paso del significante al significado, otra cosa, recuerden literatura. Y las articulaciones en el significado son las semánticas. Ahí estamos en la semántica, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿cómo se puede presentar una lógica? Una lógica se puede presentar de dos maneras. A la forma semántica. ¿Qué quiere decir? Coger todas las proposiciones posibles, todos los posibles enunciados, todas las posibles construcciones de ellos y darles una valoración, que se llama. ¿Qué es una valoración? A cada uno de ellos decir si es verdadero o falso, porque a nosotros nos lo parece así. Es arbitrario. Esa es una valoración. Si cambiamos alguna, hacemos una segunda valoración. Podemos hacer infinitas valoraciones. Porque si hay infinitos enunciados, podemos hacer combinaciones ahí de todo tipo. Entonces, cogiendo un poco la idea de Wittgenstein de los mundos posibles, ¿qué podríamos decir? Cada valoración es un mundo posible. ¿Por qué? Porque un mundo posible es aquel en el que esto es verdad y aquello no. Que esa es la primera semántica, lo verdadero y lo falso. Esa es la primera semántica, lo verdadero y lo falso. Y en otro mundo, no. O es así, dos coinciden en un mundo, en otro mundo no. Bueno, es decir, ese montón de valoraciones son mundos posibles. Cuando cogemos uno, aparece el concepto de implicación semántico. No tiene que ver con la implicación material, cuidado, no lo confundan. No tiene nada que ver con el concepto de implicación material ni implicación estricta. Nada que ver. Eso se lía mucho la gente con eso. Es el implicador semántico, que se escribe con una barra vertical y dos horizontales. Dice que de un conjunto de las llamadas hipótesis, es decir, de un conjunto de proposiciones en ese mundo posible, que sean todas verdaderas. Si en ese mundo se cumple que cuando esas son verdaderas, también es verdadera la que implica, si el conjunto B grande implica la proposición P semánticamente, decimos que hay una implicación semántica, pero lo importante de la implicación semántica es decir, siempre y en cualquier mundo en el que esas proposiciones, el conjunto de las hipótesis que aceptamos, sean verdaderas, también lo es la otra. Es decir, en todos los mundos ocurre lo mismo en relación a esta implicación. En todos tenemos una implicación semántica. Repito, siempre que se dan estas tantas, las 7, 8, 9, 10, o un número infinito, si hace falta, pero normalmente un número finito, siempre que esas son verdaderas, lo es también la otra, aquella a la que implica. En todos los mundos eso es una implicación semántica. No es una deducción. Se da así y ya está. ¿Vale? Entonces, eso no hay que confundirlo con las tesis válidas. Las tesis válidas son aquellas que son verdaderas en todos los mundos. No solo verdadera, es válida. Es verdadera en todos los mundos posibles, en todas las valoraciones. ¿Vale? A veces llamada tautología. Cerramos tema y no vamos a la sintaxis. El implicador sintáctico tampoco es el implicador material, pero lo utiliza. El implicador sintáctico lo que quiere decir, muy simplemente, es que podamos hacer deducciones. Vamos a ver. A nivel sintáctico, si presentamos la lógica no como todo el conjunto de las proposiciones valoradas, sino con sus axiomas. Un conjunto de axiomas lo más pequeño posible y una regla de deducción para que de esos axiomas se pueda deducir algo. Normalmente se pone el modus ponens. A partir de ahí, si acaso, se hacen muchas más reglas y se construyen más reglas, pero de entrada hay que adquirir una, porque decir cómo sacarlas. Deducir, ¿qué quiere decir? Si los axiomas son verdaderos, la proposición tal, la proposición Q, se puede deducir de ellos como verdadera o como falsa. Porque entonces ya diríamos, se deduce como falsa, que es la inversa, ¿no? De ellos, haciendo pasos encadenados, de tal manera que el final de un paso implica, con el operador implicación, implica el siguiente. Teniendo en cuenta que hay que definir
además de los axiomas y la regla de deducción, hay que definir primero, ahí hay que definir el implicador, normalmente el material, para que podamos hacer deducciones. Esto implica aquello. Es decir, hay dos operaciones básicamente necesarias para construir una lógica desde el punto de vista sintáctico, que son la operación negación y la operación implicación. Cosa que en psicoanálisis la operación implicación, Freud nos da la operación negación. La negación, no la Bernheino. La Bernheino es la denegación que utiliza la negación. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos una negación y un implicador definido, todas las demás operaciones, conjunción, disyunción, todas las que queráis, se pueden deducir, se pueden construir a partir de ellas. Si tenemos eso, entonces, y tenemos el implicador, tenemos los axiomas, la negación y el implicador, y una regla de deducción que normalmente se basa en esas negaciones y en ese implicador. Si podemos deducir de los axiomas, solo de los axiomas, entonces hemos demostrado una demostración que es verdadera o que es falsa. Si es verdadera, es un teorema, porque solo depende de los axiomas. Si, además de que sean verdaderas los axiomas, o verdaderos los axiomas, nosotros forzamos un conjunto de hipótesis que también sean verdaderas, o sea, nos vamos a un mundo posible, entonces la demostración lo que nos dice es que la proposición es consistente, nada más. En ese mundo es consistente. Se puede deducir de los axiomas más las hipótesis. En la ciencia normalmente se utilizan los axiomas e hipótesis, evidentemente. Y en el razonamiento en general, no solamente se utilizan los axiomas. Si tenemos eso, fijaros que son dos cosas distintas, es decir, implicador semántico se basa no en la deducción, sino que se basa en los hechos y nos dan lo válido, o tautología y la implicación semántica. Y en la sintaxis tenemos los axiomas, la negación, el implicador, la regla de deducción, podemos demostrar, y entonces tenemos los teoremas, si solamente dependen de los axiomas, o las consistentes, que son aquellas que además necesitan que otro conjunto de proposiciones sean verdaderas. Es un poco lioso, pero está bien resumido así. Eso que nos introduce la subjetividad. Para trabajar la subjetividad, además de, evidentemente, introducir el sujeto dividido, introducir el objeto A y el menos fin básico, no es tanto para la subjetividad, sino para la falta. La manca y la falta, ¿no? Son las dos cosas que Lacan trabaja en esa época. Pero es fundamental. Entonces, es decir, ¿qué sucede con el fantasma? Claro, la falta en el otro introduce, ya saltamos a Godel, introduce los problemas que tenían los lógicos, que es decir, muy bien, si yo presento una lógica de forma semántica, está presentada, es completa, está toda puesta, pero claro, a ver cómo lo haces, teóricamente es ahí. Pero si la presento en forma sintáctica, yo tengo que poder demostrar que sabiendo que es verdadera o válida, que es una tautología, o que simplemente está implicada semánticamente, una implicación semántica, yo puedo demostrarlo, no solamente decir que está así, porque mi lógica no las tiene todas. Suponiendo que fuese una implicación semántica, yo lo puedo demostrar sintácticamente. Si puedo hacer una demostración finita de que ese implicador es verdadero, puedo demostrar esa tesis, que cuando aquellas son verdaderas, siempre es verdadera la conclusión, automáticamente esa lógica es semánticamente completa. Es lo que quiere decir semánticamente completa. Además, evidentemente, la lógica debe ser consistente, es decir, verdad y falsedad no pueden salir las dos al mismo tiempo. O sea, un mundo posible inconsistente como el del humano. Con lo cual, el fantasma, el otro, no es ni consistente ni semánticamente completo. En absoluto. Ni consistente ni semánticamente completo. Godel lo que va a demostrar es que consistencia y semánticamente completo es una ilusión en cuanto a la lógica se hace un poco complicada.
tiene alguna cierta complejidad, es imposible. Esa es la primer teorema de Gödel. O sea, elige una cosa o elige otra. Y ahí es donde se encuentra el fantasma atrapado. Porque el fantasma se encuentra atrapado ahí, ¿por qué? Porque si bien cuando se construye el fantasma se convierte en una sublógica que funciona calculando, una vez construido el fantasma con las operaciones del fantasma, el fantasma funciona como una máquina calculadora, calcula y significa. Y esos significados son los que puede meter en el síntoma. Esa es la tesis lacaniana al principio. El grafo de la palabra se ve muy bien como inyecta. Además lo dice así, inyecta en el síntoma sus conclusiones fantasmáticas. Una vez tenemos así, el problema cuál es, que el fantasma sí que es consistente. Y ahí hay que tener cuidado, el fantasma es consistente, el fantasma no entra en contradicción. El fantasma cuando entra en contradicción, cuando un sujeto entra en contradicción es que se ha salido del fantasma o no tiene. Cosa que se ve muy bien en las dudas obsesivas, la diferencia entre una duda obsesiva que va razonada y una duda psicótica que no va razonada, que es clink, clon, clink, clon, clink, clon, clink, clon, clink, clon. Es la inconsistencia pura. Donde el fantasma fracasa y tiene que ir a buscar entonces objeto y el menos fin y tal y cual, es cuando no es completo, es decir, le llega una tesis en el mundo, algo sucede, que no la puede validar, no la puede demostrar, no puede demostrar, no si es un teorema, sino simplemente si es verdadera, no puede, y ahí entra el obsesivo en duda, y la histeria lo maneja más bien por el lado del objeto. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que el fantasma es una máquina de hacer cálculos, el inconsciente no. Kant dice que no calcula ni trabaja tal cual en televisión, pero el fantasma sí. Calcula hasta que falla. Estas son las... Entonces, ¿qué ocurre cuando ocurre eso? Entonces, por eso, Lacan dice que en los ANS, y os envío a la página 94 de mi libro, en los ANS está formado con 4 operaciones. La primera, el sujeto individuo implicando al objeto. Lacan se inventa una implicación que al principio no es exactamente una implicación, porque es un significante representa para otro, es un implicador un poco rarito, no es exactamente un implicador, es un representador, pero que no deja de ser una cierta implicación. Pero cuando el sujeto individuo implica al objeto, ¿qué quiere decir? O cuando el objeto implica al sujeto. Cuando el objeto implica al sujeto individuo se ve muy bien. Por ejemplo, es la vergüenza, la mirada del otro y la ruborización, por ejemplo. Aparece el objeto, el sujeto le da dividido. Al revés, aparece el sujeto dividido, el sujeto se divide y aparece su objeto y su causa, de su deseo. Cuando es conjunción, cuando el sujeto está encantado, que va el dividido y el objeto que le causa en la vida. Y cuando es disyunción, que es la otra, es cuando tiene que escoger, normalmente por ejemplo a veces ocurre en la vida en las decisiones y en el trabajo, entre la causa del deseo, su división, y se encuentra ahí a veces con algún problema ético añadido. ¿Vale? Bueno, os dejo ahí la página 94 para que la veáis. ¿Cuál es el problema que Lacan no puede resolver con la topología de superficies en ese momento? El problema que no puede resolver Lacan con la topología de superficies es que en las superficies pueden colocar un objeto y otro heterógenos, la parte esférica y la parte aesférica o moebiana. No puede colocar el menos phi. Ahí tiene un problema. Y entonces, en algún lugar que no recuerdo exactamente dónde es, dice, el menos phi, como si fuera un número imaginario, imaginariza a cada uno al otro. Es decir, al sujeto dividido le imaginariza al objeto y al objeto le imaginariza al sujeto dividido. No es una buena comprensión de los números imaginarios, pero bueno, da igual. Pero es una manera de decir, de intentar meter el menos phi. Y yo lo he hecho en las páginas siguientes, hasta la 98, haciendo lo siguiente. He cogido el crosscut, he puesto el objeto A dentro, en la doble vuelta, tal como lo hace ya Michel Vaporot, o lo hace Lacan también, pero bueno, Michel lo dibuja muy bien, y le he hecho a la superficie, le he cortado una parte esférica por abajo. He cogido el toro, en tanto está el objeto de causa del deseo, que es el agujero tórico, vacío, el agujero tórico, y entonces también le he hecho un corte y le he quitado un pedazo esférico. Entonces empalmo los dos bordes
Y ahí hago la unión que nos propone Lacan en la lógica del fantasma de A barra menos phi. Que no es uno encima del otro, no. Tampoco es exactamente una intersección, es una especie de identificación de un agujero con otro agujero. Eso queda así, en principio bastante sencillo, pero funciona de esta manera. ¿Vale? Es muy importante clínicamente escuchar cuando estamos haciendo lógica del fantasma, de construcción del fantasma, de deconstruirlo o de construirlo, porque normalmente mucha gente viene con el fantasma mal construido, no nos olvidemos. El fantasma es sujeto dividido, los ansar. El fantasma histérico no es eso. El fantasma obsesivo tiene otra fórmula y el fantasma fóbico tiene otro. El de la pulsión, el otro la menos phi de los ansar, el del obsesivo con el phi minúscula. Es decir, son tres fantasmas no bien construidos. O sea, hay que construirlo. Y esto lo digo porque muchas veces muchos analistas en testimonios dicen: yo tuve un primer tramo de análisis en el cual me dejaron psicoterapéuticamente enganchado a un fantasma. A lo mejor no es que lo dejaran enganchado, es que a lo mejor terminó de construir el fantasma en ese análisis. Y ahora viene pasar a las operaciones del fantasma y deshacerlo. Es decir, ha trabajado construyendo con las operaciones de la transferencia, la verdad, tal cual. Pero mientras no se mueven esas proposiciones, esas operaciones, el fantasma calcula con estas otras. A implica sujeto dividido implica unidad, los ANS. Que también dice que es un corte topológico que luego es el que va a intentar trabajar en Leturdi. ¿Vale? Más o menos lo trabaja en Leturdi todo lo que puede. Entonces, no se olviden de esta parte clínica, es decir, el fantasma. Hay gente, muchas veces que vienen a decir, no los que no tienen, por la razón que sean siempre psicóticos, personalidades psicóticas en mi terminología, es igual, no importa, sino que son, que no tienen. Pero el que tiene, hay que ver que a veces son precarios. Y parte del análisis de entrada es terminar de construir ese fantasma. Después, en un segundo tramo, lo atravesará para darse cuenta de cuál es y captarse como objeto, no para tumbarlo. Y una tercera parte de análisis el de Shaganist. No vamos a entrar ahí ahora. Vale. Y ahora os dejo un tercer apunte, que es el concepto de completud sintáctico. El concepto de completud sintáctica, que también se desea, si es posible, es otra cuestión, que es que presentada la lógica, con sus axiomas y la regla de deducción, la negación y el implicador, se pueda, para toda tesis, para todas las proposiciones, decir si es un teorema o su negación es un teorema. Si ella es un teorema o su negación es un teorema. Es una función muy fuerte, porque la mayoría o no son teoremas, ni su negación tampoco. Como hemos visto, dependen, para que sean verdaderas y demostrables, tienen que ser, además de verdaderos axiomas, otras cosas, otras proposiciones. Una lógica tan fuerte, tan cerrada, tan sintácticamente completa, en las que todas las tesis no son teoremas, pues si todas las tesis fueran teoremas, entonces no nos sirve para nada. Una cosa que todo es verdad no nos sirve. Pero una que dice, o esto es un teorema, verdadero, y lo puedo demostrar, o será verdad el teorema que diga lo contrario. Y os dejo con esta idea, que bastante lío es. Espero que os pueda servir.